Así que vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículos del 26 al 30. Como le dije, yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Y usted me va a acompañar allí en la versión que usted tenga. Dice así la palabra del Señor. Entonces, el jefe de los guardias y sus ayudantes fueron y arrestaron de nuevo a los apóstoles. Pero no los maltrataron, porque tenían miedo de que la gente se enojara y los apedreara. Cuando llegaron ante la Junta Suprema, el jefe de los sacerdotes les dijo: ya les habíamos advertido que no enseñaran más acerca de ese hombre Jesús, pero no nos obedecieron. A todos en Jerusalén les han hablado de Jesús y hasta nos acusan a nosotros de haberlo matado. Pedro y los demás apóstoles respondieron: nosotros primero obedecemos a Dios y después a los humanos. Ustedes mataron a Jesús en una cruz, pero el Dios a quien adoraron nuestros antepasados lo resucitó. Señor, te doy gracias, te doy gloria, honra y honor en esta mañana. Como siempre, úsame como instrumento útil en tus manos. Que yo sea el canal por el cual tú hables a cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Amada iglesia, hoy el título de la prédica es una palabra muy simple: firmes. Debemos estar y permanecer firmes en la fe que profesamos tener y en la fe que decimos tener y en la fe que tenemos en aquel que murió en la cruz del Calvario. Debemos estar firmes ante cualquier situación, circunstancia, adversidad, inclusive aun cuando nuestra vida pueda de pronto correr peligro, mantenernos firmes en la convicción y en la fe que procesamos, o que profesamos, que confesamos, que decimos tener. Saben, hoy en día hay muchas personas que se autodenominan, se dicen ser cristianos, pero realmente no están viviendo como un discípulo de Cristo. Hay personas que dicen y se acreditan el título de discípulo de Jesús, pero no son capaces de ni siquiera soportar una tentación pequeña. Y Dios nos está llamando, por medio del ejemplo que nos dieron los apóstoles, a permanecer firmes en nuestra fe. Aquí vemos en esta historia, después de que murió nuestro Señor Jesucristo, que los apóstoles estaban siendo perseguidos, estaban siendo cuestionados, estaban siendo humillados, maltratados por predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lamentablemente en esta historia vemos que eran personas que se hacían llamar cristianos o seguidores de Dios. Los fariseos estaban persiguiendo a los apóstoles porque estaban predicando de aquel que había resucitado. Y dice que apresaron a los apóstoles y los llevaron ante la Junta Suprema, que eran los jefes de los sacerdotes. Los llevan ante la Junta Suprema para que los juzguen, porque habían desobedecido una orden directa de aquellos que tenían supuestamente la autoridad. Y vemos que los apóstoles se presentan ante esa junta y son señalados de haber desobedecido la orden de no hablar de Jesús en ninguna región, en ninguna ciudad, en ningún pueblo. Sin embargo, ¿qué hicieron los apóstoles? Obedecieron esa ordenanza, obedecieron esa ley, obedecieron esa exigencia de los sacerdotes o de esos fariseos que eran los que tenían la autoridad en ese tiempo. Los apóstoles hicieron caso omiso a la orden que le habían dado y siguieron predicando de aquel que había resucitado. Pero ¿por qué los apóstoles habían tomado tal determinación de seguir predicando a Cristo Jesús si sabían lo que les esperaba? Mínimo les esperaba la cárcel.
por desobedecer una orden directa de no seguir predicando a Cristo. Como mínimo la cárcel, pero también corría peligro su vida. Podían incluso ser sentenciados a muerte por predicar a Cristo, pero había algo en ellos que hacía que no les importara seguir predicando a Cristo. Y era la convicción de que Jesús había resucitado y que Jesús realmente era el Mesías, el Salvador. Cuando tú tienes la convicción de que el hombre en el que estamos creyendo, aquel que habla la palabra, es Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, debemos tener una convicción tal de que vamos contra viento y marea, nos mantenemos firmes en nuestra fe a pesar de lo que esté sucediendo alrededor. Nos mantenemos firmes a nuestras convicciones y a nuestra fe porque sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y saben, si hay un pueblo que es bastante inestable y poco firme, es el pueblo de Dios. Saben, hoy vemos cristianos participando del Halloween por no perder el trabajo. Y estos apóstoles estuvieron dispuestos a caer presos, a perder su vida, porque sabían en quién habían creído. Y así como Sadrach, Mesach y Abednego, o Ananías, Misael y Azarías, que es un nombre israelita, no se doblegaron ante nada por sus convicciones, así como también los hombres de Dios no se doblegaron ante nada para obedecer y honrar a Dios. La generación de cristianos de hoy en día se doblega ante cualquier circunstancia porque los abruma la prueba, la lucha, la dificultad o la presión que le están haciendo. Esta semana estuve en el tránsito de Envigado en varias ocasiones y eso estaba todo decorado con telas de arañas, esqueletos, todo lo alusivo al Halloween. Y yo estoy convencido que en ese lugar, aunque sea un cristiano, había en esa oficina. Y yo me puse a detallar escritorio por escritorio, todo el lugar, y todo, absolutamente todo estaba decorado. Y yo decía, ¿será que no hay ni un cristiano aquí que digan, decoren todo lo que quieran, pero mi espacio no va a adorar al Dios de la muerte? ¿Saben por qué? Lo más seguro, y ojalá no haya ningún cristiano en ese tránsito y yo esté equivocado, pero lo más seguro, esa persona se tuvo que adaptar a la cultura de este mundo y permitir que su zona de trabajo la decoraran con lo del Halloween para no perder de pronto el trabajo o que no le levantaran de pronto un memorando o un llamado de atención. Recuerdo en Venezuela que los profesores cristianos enseñaban cosas antibíblicas para no perder el trabajo. Se sometían porque ese era el pensum del año y teníamos que hacerlo porque somos educadores y no podemos mezclar una cosa con la otra. Pero hoy necesitamos en este tiempo, cuando la venida del Señor está bien cerca, una generación de cristianos que se paren firmes, así como se pararon estos apóstoles, que sin importar que estaban siendo perseguidos, que su vida estaba en riesgo, que podían estar presos, que podían morir, que no les importara y podían decir, ¿saben qué? Yo creo en un Cristo vivo, un Cristo verdadero, que me salvó, que me restauró, que me perdonó y me dio una nueva vida. ¿Saben? A la gente que anda por allí con la banderita de colores no les importa ponerla donde sea y no les da vergüenza. Y muchas veces a nosotros los cristianos nos cuesta defender nuestra fe, marcar nuestras convicciones, marcar nuestro territorio, poner límites. ¿Por qué el cristiano es tan pasivo? Y la gente que está prácticamente sirviéndole a Satanás son más activos que nosotros. ¿Por qué en toda parte ahora hay más movimiento y más apoyo a los que están haciendo lo malo que a los que estamos haciendo y promoviendo lo bueno? Lo que es de beneficio para la humanidad. ¿Por qué? Porque los cristianos no estamos firmes. Tambaleamos ante cualquier circunstancia. No estamos firmes. Nos vemos agobiados, nos vemos en escasez y aceptamos un trabajo en una tienda de licores o en una discoteca.
¿Por qué si sabemos que la luz no puede habitar con las tinieblas? Porque no nos afirmamos en nuestra fe y no creemos en aquel que es nuestro Señor y nuestro proveedor. Miren cómo Dios libra a estos hombres de esta gente mala que quería hacerle daño. En esta historia vemos que la intención de los fariseos era apedrearlos, castigarlos y si era posible matarlos para poder silenciarlos. Sin embargo, ellos mantuvieron su postura y habían decidido entre ellos que había que condenar a estos hombres. Sin embargo, Dios usa a uno de ellos mismos, a un hombre muy sabio llamado Gamaliel, que se levanta y dice: ¿saben qué? Si ustedes matan a esos hombres, la cosa se va a poner peor. Y Dios comienza a usar a este hombre y le dice: yo les voy a dar un consejo, déjenlos libres. Han venido muchos antes que ellos, han venido otros profetas antes que Jesús, que muchas personas le seguían y creían que era un Mesías, pero después que ese hombre moría, el grupo se desintegraba y ya no pasaba nada. No eran una amenaza para nosotros. Y así pasó una y otra vez. Si este hombre es un falso profeta, ya murió. Y en corto tiempo estos hombres que le siguen se van a desintegrar y nada va a pasar. Pero si este hombre es de Dios, esto va a permanecer. Y como ese hombre sí era el Hijo de Dios, hoy tú y yo estamos aquí gracias a estos 12 que se mantuvieron firmes y dijeron: yo sé en quién he creído, yo sé a quién le creo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Volviendo a aquellos 3 jóvenes, dijeron, cuando iban a ser echados en el horno de fuego, Ananías, Misael y Azarías, cuando iban a ser echados en el horno de fuego, ¿qué dijeron? Le dijeron al rey Nabucodonosor: ¿sabes qué? El Dios en el que yo creo me puede librar de ese horno, pero aunque no lo haga, nunca voy a adorar a otro Dios. Y seguiré firme creyendo en aquel que me llamó y me sacó de las tinieblas a la luz admirable. Hoy tú y yo deberíamos pararnos firmes en nuestras convicciones y en nuestra fe, porque el Jesús que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable nos va a guardar en todo tiempo y en todo momento. Él va a ser nuestro proveedor, Él va a ser nuestro protector, nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Estos hombres sabían, estos apóstoles sabían que su vida estaba corriendo peligro. De pronto alguno de ellos en su humanidad tuvo temor, tuvo miedo. Probablemente las piernas le temblaban, algunos de ellos. Sin embargo, decidieron ¿qué? Mantenerse firme. Muchos de nosotros flaqueamos en momentos donde debemos estar firmes. Cuando se te explota el carácter, que te enfrentas a una situación difícil y sabes que eres cristiano y no te contienes y comienzas a soltar sapos y culebras por tu boca, estás negando a Jesús. Estás ofendiendo el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Estás teniendo en poco a aquel que se sacrificó a sí mismo por amor a cada uno de nosotros. Porque el Señor nos llama a mantenernos firmes aunque nos duela, aunque nos den en el orgullo, aunque nos pisoteen, aunque nos humillen, aunque el trabajo esté en peligro, aunque nos quieran golpear, mantenernos firmes en quien hemos creído. Señor, pues yo creo en ti. Y si me quedo sin trabajo, tú sabrás cómo me vas a ayudar. Pero yo sé que tú también me puedes sacar victorioso y honrarme en este lugar. A mí me agrada cuando una persona de esta iglesia renuncia a un trabajo y los jefes después lo están llamando para que vuelvan. Eso habla bien de esa persona. ¿Saben por qué? Porque dio testimonio, porque reflejó a Jesús, porque Jesús está contento con esa persona y le dijo: ¿sabes qué? Un empleado como tú yo no voy a conseguir en otro lado. Quiero que estés conmigo nuevamente. Y ha pasado en varias ocasiones. ¿Saben qué es triste?
que te hagan una cruz de sal para que no vuelvas más. Un acto profético ahí. Llévatelo, Señor. Ilumínalo o elimínalo. Te lo llevas o te lo mando, y en el trabajo hablen mal de ti porque eras un mal empleado. Eso no refleja la firmeza que hay en de Cristo, de el Espíritu Santo en tu vida. No habla de quién tú eres como cristiano. No habla cuando nosotros damos mal testimonio en los lugares donde vamos, donde el primer peleón, el primero que está alegando por cualquier cosa es el cristiano. En vez de promulgar la paz, en vez de promulgar y propiciar la unión, la tranquilidad y que todas las cosas se hagan decentemente y con orden. Y vamos a un lugar y viene alguien más avispado que nosotros y nos quiere adelantar en la fila y empiezan a alegarle, para atrás. Y el primero que sale lanzando puño, el cristiano. Porque no tenemos una convicción y una fe firme. Hace poquito iba en el carro, iba con mi hijo Aarón y con David, y miré por el retrovisor y no vi que venía otro vehículo, una mujer. No vi porque venía ya muy cerca de pronto. No tengo ni idea de dónde salió ese carro realmente. No sé si salió en la esquina. Lo cierto es que delante se me para un carro y yo empiezo a esquivarlo para adelantarlo, y la mujer me toca la corneta y empieza a hacerme señas y me saca a mi mamá a pasear, y eso baja el vidrio, y yo le veía nada más los gestos y lo que movía en la boca. No entendía nada de lo que me decía. Y yo era por el vidrio. Y Aarón, ¿esa mujer qué le pasó? Hijo, realmente no la vi. Pero bueno, que se enoje ella, yo no me voy a enojar. Yo nada más le pedí disculpas, le pedí perdón y ya. Cuando nosotros no estamos firmes en esos momentos, abrimos la puerta. Bueno, ¿qué te pasa a ti? Muchacha, el diablo que dio un maracucho. ¿Qué te pasa a ti? A mí no me vas a estar alegando. Nos caemos a discutir porque no estamos firmes en nuestra fe, en nuestras convicciones, en quién creemos. ¿Y saben qué? Después más adelante me vuelvo a conseguir la mujer en el semáforo y el carro mío quedó al lado, y yo. Y la mujer en el carro así. Porque es como esos perritos chihuahuas que cuando ven un perro grande, pero cuando se lo ponen cerca, así cerquita, el perro se esconde. Se puso muy brava cuando me vio, pero como yo no di ninguna mala respuesta, yo creo que después estaba apenada de la actitud que ella tuvo hacia mí. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en cada área de nuestra vida para que el Señor realmente esté acampando alrededor de nosotros. Muchas veces nosotros decimos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defienden. Pero ¿qué es temor de Dios? Respetarlo, honrarlo, no es tenerle miedo. ¿Cómo honramos nosotros a Dios? Con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir, con nuestra búsqueda de su presencia. Con la obediencia, con eso nosotros honramos y tememos realmente a Dios, siendo obedientes. Cuando nosotros somos obedientes, viene el ángel de Jehová y acampa alrededor de nosotros. ¿Y qué sucede? Nos defiende, nos guarda, nos protege, nos ayuda. Cuando nosotros nos mantenemos firmes y doblegamos nuestra carne, doblegamos nuestro carácter, doblegamos nuestra manera de pensar, viene Dios y obra a nuestro favor. Me pasó en el mismo tránsito. Para los venezolanos hacer trámites aquí en Colombia es terrible. No, ni ellos mismos entienden, ni nosotros tampoco. A nosotros nos han dado como 4 documentos aquí. El PEP nos dieron ahorita nos dieron como 2 PEP que lo modificaron. Después nos dieron ahorita el PPT. Aparte de eso tenemos el pasaporte y tenemos la cédula venezolana. Y uno va a hacer un trámite y en unos lugares te aceptan el PPT, en otros te aceptan el P, en otros te aceptan el pasaporte, en otros te dicen que no te aceptan nada. Y eso es una locura. Y tú te metes en un sistema con un documento y no aparece, y metes el otro y sí. Mi esposa y yo hemos ido a cita con los niños y un día vamos a hacerle una cita al niño y aparece, al siguiente día vamos y ya no está. Y es un enredo. Y voy al tránsito y me habían dicho, con el pasaporte venezolano no puedes hacer el traspaso al carro. Y yo, bueno, voy a ir a preguntar. Fui, pregunté y me dijeron, si ya está inscrito en el RUN, sí puedes. Listo, excelente. La muchacha que estaba atendiendo y repartiendo los números era una bendición. Pero uy, Dios, yo creo que ese día cargaba el periodo.
Y yo veía que todos los que iban delante de mí, agarren el ticket, que no sé qué más, espérese, que ya lo van a atender, ¿qué es esto? Y yo, bueno, Señor, hola, buenos días, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Necesito hacer un trámite. Y la mujer, bueno, sí, tiene el RUN, tiene el RUN. Sí, yo tengo el RUN. Yo estoy inscrito en RUN, ya voy a revisar. Y ella me hablaba grosero y yo le hablaba amable. Y fui, pregunté algo y venía. Y poco a poco la mujer fue bajándole dos. Y ella me decía, mire, pregunte allí, vaya allá, haga esto, tiene que hacer tal cosa. Y cuando me toca el de la taquilla era peor. Esa gente como que le pagan por tratar mal a uno. Y yo llego a la taquilla y a los cereales que uno lleva en el papel del traspaso no se veía una rayita de un 3, una bobada. Con esto no le puedo hacer el traspaso. Tiene que ir nuevamente a arreglar eso. Y le digo, por esa bobadita. Sí, y le pregunté al de al lado, ¿qué harías tú? Yo tampoco se lo haría. Tenía que venirme desde Envigado hasta Belén nuevamente a hacer todo eso, volverme a ir a hacer todo el trámite nuevamente por una rayita mínima en un 3. Y yo le digo, tranquilo, te entiendo, ese es tu trabajo. Si por esa rayita no me lo puedes hacer, tú sabes lo que hace. De pronto a ellos le ponen problema y yo no lo sé. Y yo le dije, tranquilo, muchas gracias, voy y vengo, tengo que hacer fila otra vez. No, cuando venga, pasas por un ladito que yo te atiendo. Llamé, me hicieron el favor, me llevaron la vuelta, volví a pararme en un lado de él. Siéntate que estoy atendiéndola a ella. Gracias. Sentarme nuevamente. Volví y pasaba, hola, ¿cómo estás? Listo, ahora sí me vas a atender. Empecé a hablar con él, ya lo último haciéndome chistes, bromeando. ¿Por qué? Porque es fruto del Espíritu tener esa paciencia, esa tolerancia. ¿Y qué va a traer eso a nuestra vida? Bendición. Porque la Biblia dice en los proverbios que la blanda respuesta calma la ira, mas las respuestas ásperas hacen subir el furor. Cuando yo me mantengo firme en esa palabra, ¿qué voy a cosechar? Bendición para mi vida. Es de inteligentes aplicar la palabra de Dios, mantenernos firmes en los consejos que nuestro Señor nos da, porque eso va a traer bendición a nuestra vida. Como el testimonio de mi esposa que iba a un lugar por allí, no voy a decir para que no le vayan a caer a piedra, un negocio por aquí cerquita. Y mi esposa iba a preguntar algo y el hombre la trataba mal. Y mi esposa no le había hecho nada. Y iba a preguntar algo y el hombre le daba mala respuesta. Y mi esposa me decía, yo no sé qué le pasó a ese hombre. Pareciera que yo le hubiese hecho algo porque yo voy y me trata mal, me da mala respuesta. Y un día ella dice que sintió una inquietud y hizo algo que nunca ha hecho conmigo. Fue y compró un chocolate, se va para el negocio y le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Sabe qué? Quiero pedirte perdón si te hice algo. Porque siempre que vengo a este lugar, tú me das una mala respuesta o me tratas mal. Quería saber qué te hice para pedirte perdón. ¿Qué cree usted que causó el gesto y el acto de mi esposa en ese hombre? Yo me imagino que el hombre se le cayó la cara de vergüenza y se analizó y diría, ¿y por qué yo estoy tratando a esta mujer mal si ella a mí realmente no me ha hecho nada? ¿Saben? Mi esposa siempre, gracias a Dios ya no, pero siempre sufrió de un carácter muy explosivo. Por eso yo me porto bien. Mi esposa siempre tenía un carácter, mi esposa se peleaba con hombres. Mi esposa no medía tamaños, mi esposa no medía fuerza, sexo ni nada. Mi esposa era para adelante. Cuando se le metía el chuki era terrible. Mi esposa ya en Venezuela agarró a un hombre por el cuello y lo recostó así a una pared porque había atropellado, no sé si a la mamá o al papá. Mi esposa era muy fuerte de carácter. Gracias a Dios que él se convirtió. Y mi esposa en otras circunstancias, si no estuviera firme en su fe y en lo que Dios está haciendo en su carácter y en su vida, y si no dejara que Dios tratara en su vida, mi esposa en otras ocasiones les hubiese dicho 4 cosas o por lo menos le tira algo en la cara. Pero no, ella sabía que no era la forma de solucionar lo que allí estaba pasando, que ni siquiera ella sabía qué era, pero algo estaba pasando. Y lo hizo con sabiduría. Y ahora esa persona mira a mi esposa con respeto, con humildad, la trata con amabilidad. Es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque
se mantuvo firme en lo que dice la palabra y está cosechando el fruto de lo que ella sembró por hacer, lo que a Dios le agrada. Nosotros tenemos que aprender a mantenernos firmes en lo que creemos y en nuestras convicciones, en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, enfrentarnos a las situaciones que sea y mantenernos firmes en nuestra fe, en nuestras convicciones, en lo que creemos. ¿Ustedes creen que estos apóstoles titubeaban o dudaban, daban mal testimonio? No, ellos pagaron el precio y estuvieron dispuestos a pagarlo incluso con su vida. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a sacrificar nuestra vida por honrar a Jesús? Muy pocos. Realmente muy pocos. En una situación delicada, cualquiera suelta la Biblia. Y nos convertimos en aquel Pedro que negó a Jesús 3 veces. ¿Saben? Nosotros juzgamos a Pedro por haber negado a Jesús. Muchas veces hemos cuestionado a Pedro después que vio milagros, anduvo con Jesús. Jesús le dijo que iba a ser la roca, la piedra, que él iba a ser el apóstol prácticamente principal de los apóstoles, que iba a ayudarlo a pastorear y a cuidar las ovejas del Señor. ¿Cómo se le ocurre negar a Jesús? Y juzgamos a Pedro, pero no nos damos cuenta que tú y yo estamos negando a Jesús con nuestra manera de vivir. Porque venimos a una iglesia y nos profesamos cristianos y hablamos muy bonito de Dios, pero nuestros hechos reflejan todo lo contrario. Y Pedro lo negó 3 veces, pero ¿cuántas veces lo has negado tú? ¿Cuántas veces lo he negado yo? Por no mantenerme firme realmente en lo que yo debo ser en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces no le hemos negado cuando soltamos palabras incoherentes, cuando tenemos pensamientos impuros, cuando damos mal testimonio, cuando le escribimos a alguien que no es nuestra pareja, cuando estamos mirando las nalgas o estamos mirando los pechos, o las mujeres también miran, y cuando estamos mirando a aquel hombre que pasa con los pantalones que se lo mete con mantequilla y o con vaselina. ¿Cuántas veces tú y yo no estamos negando a Jesús? Negamos a Jesús con nuestra manera de vivir y nuestras acciones. Y permíteme, José Félix, usarte de ejemplo con lo que sucedió una vez con Félix en la cancha. Y me pareció muy bonito lo que yo presencié después en el grupo de conexión de jóvenes. Un día le llego de sorpresa al grupo de conexión de jóvenes, hace como un mes, no sé, hace como 3 semanas, llego por allá y todo el mundo, pájaro de mar por tierra. No me esperaban porque ¿será que se portan mal esos muchachitos allá? No sé. No, yo sé que eso es de bendición. Y estaban allá y en un momento se presenta una escena donde estamos hablando del perdón y sale el hermano Félix, no sé si vino hoy Félix, si no, hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. El hermano Félix, un joven que está viniendo a la iglesia, costeño, y empieza, bueno, yo si voy a decir algo tengo que perdonar. Porque el otro domingo, y no miraba al hermano José Félix, el otro domingo estábamos jugando fútbol y el hermano José Félix me estaba diciendo cosas ofensivas y me hizo sentir mal y a mí se me puso algo en el corazón en contra de él y no lo quería ver. Y empezó a sacar lo que había en su corazón, pero no lo miraba y había un momento ahí como de tensión. Y yo, dale duro, dale duro. Y de repente no dejaba que el varón José Félix, porque José Félix, él manifestó ese día que cuando está haciendo deporte, él es muy competitivo y muchas veces se le sueltan las riendas. Entonces no mide por la emoción y la euforia del juego, no mide lo que está diciendo, aunque no lo está diciendo de pronto con intención. Y ofendió al muchacho y bueno, José Félix vino y le pidió perdón a Félix y hubo una reconciliación ese día. Tenían ya como una semana que no se hablaban, el muchacho le cambiaba la cera, no quería saludarlo y se perdonaron, hubo una restauración y todo pasó. Pero ¿a qué voy yo con este testimonio? No en lo que sucedió allá, sino como José Félix, sin darse cuenta, negó a Jesús en ese momento. Porque él no nada más ofendió a Félix. ¿Cuántas personas estuvieron ahí y vieron lamentablemente el mal testimonio de él, que no presenciaron después el perdón?
Por eso tenemos que mantenernos firmes y doblegarnos. Y perdóname que te usé como ejemplo y testimonio, pero Dios me lo trajo en este momento, ¿no? De dar ese testimonio. Es difícil después que nosotros la regamos, recoger el daño que hacemos. Entonces damos un mal testimonio, hablan mal de nosotros, destruimos el evangelio por no mantenernos firmes en nuestra fe y en nuestras convicciones. Tú y yo tenemos que aprender a doblegar nuestra carne, a tener el carácter de Cristo en nuestra vida, aprender a vivir como Él vivió. Y sí, vamos a fallar, pero que eso no se haga un hábito en nosotros, que no nos justifiquemos, no nos hagamos la víctima. Dejemos de decir como decía el pastor el jueves, el pastor Damaso, es que ese es mi carácter y yo soy así. Si usted se mantiene en ese son, entonces usted no es una nueva criatura. Porque el José Félix antes de Cristo podía pelear en la cancha, pero el José Félix, que es una nueva criatura, entiende que jugamos para divertirnos y para pasar un momento de calidad con nuestros hermanos. Le decía a otro equipo ese domingo: ustedes no ganan porque están en discordia, no hay armonía en su equipo. Ese día yo peleé 17 goles. Y lo digo en serio. Batí récord. Generalmente yo fallo unos 10, 12 goles, pero ese día fallé 17. Y mi equipo no me decía ni una sola palabra. Vamos, sigamos jugando. A lo mejor por dentro ese pastor, en nombre de Jesús, úngelo, Señor. Pero ni en las caras, ni en las expresiones, ni en los gestos había nada hacia mí. Y yo lo seguía intentando, así lo fallara. Pero un equipo en discordia no refleja realmente Cristo en nuestra vida. Porque nosotros estamos llamados siempre a promover la unidad, la paz, a darle la mano al caído, a ayudar. Mire, pastor, enderece ese pie. Vamos a ver si podemos hacer algo con ustedes. Hasta los zapatos pagaron los platos rotos. Esos son esos guayos, esos guayines que nos sirven. Cámbielo. No, en realidad era yo. Los zapatos no juegan, el que juego soy yo. Pero había esas discordias en los equipos. Y mientras más peleaban, más rápido perdían. ¿Por qué? Porque eso no proviene de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que mostrar nuestros frutos espirituales, aunque sea un juego que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. ¿O será que nosotros no somos cristianos cuando estamos jugando fútbol? ¿O será que no somos cristianos cuando jugamos softball? ¿O será que no somos cristianos cuando jugamos básquet? Y a veces yo escucho en la cancha, yo me callo, pero yo me escucho a veces: no, tranquilo, yo dejo que me den, después yo voy con el codo y tan. Mano, ahí no está Dios por ningún lado. Porque en Cristo nosotros no estamos para jugar con malas intenciones. Ahí todavía hay un problema en el corazón. Si usted se fue a jugar fútbol, tenga claro que va a llevar patada, mijo. Pero después no esté buscando venganza. Cante la falta y siga con el juego. Pero no esté buscando venganza, porque eso no demuestra tus convicciones y tu fe en Cristo Jesús. Miren, ¿usted se imagina a los 12 apóstoles jugando fútbol? Cuando le hagan una falta, ven acá que voy a orar por ti, Señor, Padre, quita todo dolor de la rodilla. Y cuando le hagan la falta a ellos y ¡pam!, le den por la espinilla: vete y no patees más. Ni yo te condeno, vete y no patees más, te perdono. Esa sería la actitud de los apóstoles. Nosotros, tranquilos, todo bien, pero prepárate que para la próxima pasará el balón, pero tú no pasas. Los apóstoles con otra visión, porque entienden realmente lo que es vivir en Cristo Jesús. Nosotros muchas veces no hemos aprendido lo que es vivir en Cristo Jesús realmente. Hay cosas, mi amado hermano, que tenemos que hacer a un lado y pararnos firmes en la roca que es Cristo Jesús. Hay cosas que tenemos que decirle al Señor: quítalas, porque sé que no provienen de ti y no estoy contento con eso en mi vida. ¿Saben lo triste? Cuando la persona está contenta con esas cosas en su vida. Como nuestro hermano adorador Gabriel, que decía cuando él estaba en la iglesia en Venezuela donde él asistía y era parte del grupo de oración, él decía: cuando me ponían bravo, agarraba a esos muchachos por el cuello y los retucaba, me tenían miedo en el ministerio. Ahí yo veo a un Gabriel que todavía no había muerto al viejo hombre,
Ahora Gabriel traga grueso y dice: Señor, bendícelos. Los amo en el amor del Señor, aunque provoca guindarlos por el cuello. Pero ahí es donde se ven los frutos. Sí, pero es en serio. El hermano Gabriel, aún asistiendo a la iglesia, era peligroso. Era el hall de la iglesia. Mejor que no le conocieran la ira, porque se transformaba y no era en Cristo, sino en ese hombre furioso. Hay cosas que nosotros tenemos que soltar realmente. Tenemos que dejar de justificarnos con las cosas que no estamos haciendo bien y dejar de llamar a lo malo bueno. Hay que llamar a lo malo malo. Y si hay algo en tu vida que sabes que a Dios no le está agradando, hoy di: Señor, yo quiero renunciar a esto y quiero pararme firme en el nombre de Jesús. Quiero ser realmente una nueva criatura y que yo sea testimonio de tu poder y de tu grandeza. Yo quiero reflejarte a ti realmente. Ya basta de nosotros seguir viviendo básicamente una doble vida en el evangelio. Hermano, yo no tolero a alguien cristiano que diga palabras deshonestas, palabras groseras, palabras ociosas, vulgares. Hermano, a mí eso de verdad me da mal testimonio. Es repugnante ver cómo ni el vocabulario lo hemos matado. No hemos soltado ese vocabulario anticristiano y seguimos dañando el testimonio de Jesús por nuestro mal hablar. Tenemos que decir: Señor, yo quiero cambiar y quiero cambiar y quiero cambiar y tengo que esforzarme por hacerlo. Y si esa palabra no es correcta, yo debo esforzarme por no decirla. Tenemos que reflejar a Cristo aún con nuestra palabra. ¿Por qué cree que la Biblia dice que de cada palabra ociosa que tú y yo digamos vamos a rendir cuenta? Si dice eso es porque lo que tú dices a Jesús y a Dios le importa. Y nosotros lo tomamos con ligereza. Aquí hay personas que su vocabulario no refleja a Jesús. Y lo más triste es que lo ven normal. Aún los colombianos. Hay colombianos aquí que yo le he corregido la palabra, y me perdonan que la voy a decir, porque tengo que decirla para dar el ejemplo: carajo. Y aquí dicen carajo, eso es normal. Normal no, el significado literal de esa palabra es pene. Aquí en China, en Nueva York, en Hong Kong, en Venezuela, en Colombia, en Perú, el significado literal de carajo es pene, la parte íntima del hombre. Eso. Entonces, ¿usted qué está diciendo a cada rato? Anda, vete para el pene del hombre. En Venezuela diríamos otra palabra. Entonces, porque aquí supuestamente sea normal, si ya yo sé el significado de la palabra, yo estoy hablando algo que a Dios no le agrada. Porque nosotros estamos acostumbrados a hablar sin saber lo que significan las palabras. Y ese es el significado literal. Generalmente la jerga de la calle está asociada comúnmente a palabras groseras y nosotros no sabemos. Por eso nosotros debemos aprender a modular y a cambiar nuestro vocabulario. Y así hay muchas palabras, por lo menos aquí es muy común decir la palabra joder. Este sí es jodido, joder. Pero esa palabra también tiene un trasfondo que debemos estudiar y aprender a cambiar nuestro vocabulario. Mantenernos firmes. Nosotros no somos como los del mundo. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Y saben, una persona te conoce no nada más por tus acciones, sino también por tu manera de hablar. La persona, tú puedes estar sentado en un restaurante y nadie ha visto nada de ti, pero con que tú hables con esa persona va a decir: tú hablas distinto. ¿Será que tú eres cristiano? A mí me ha pasado. No nada más por cómo actúo, sino muchas veces por cómo hablo. Hay algo distinto en ti. Tenemos que aprender a pararnos firmes en nuestra identidad en Cristo Jesús y aprender a desechar lo que realmente no viene de Él. Lo que no refleja a Cristo en nuestra vida, tenemos que hacerlo a un lado.
nos va a costar. ¿Acaso a ellos no le costó? A los hombres de Dios no le costó serle fiel al Señor. Le costó y mucho. ¿Por qué nosotros entonces hoy en día queremos vivir un evangelio tan fácil, tan ligero y tan light? Y permítame, amado hermano, tengo una responsabilidad como pastor a empezar a corregirte en las palabras que no estén bien. Y a exhortarte en el nombre de Jesús para que cambies tu manera de hablar y comiences a reflejar a Cristo. Y lo voy a hacer obviamente con respeto y con amor, pero no se me enoje cuando le diga, no estás hablando como un hijo de Dios. Necesitas cambiar tu vocabulario, necesitas cambiar tus acciones, necesitas cambiar tu manera de pensar. Necesitas comenzar a llamar a las cosas malas, malas, y llamar a las cosas buenas, buenas. Necesitas saber definir cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Tú y yo tenemos que pararnos firmes en la identidad que Jesús nos ha dado y reflejarlo a Él por medio de nuestra vida. Necesitamos firmeza, convicción, que aún en los momentos más complicados podamos pasar y aprobar la prueba. Cuando te griten, te insulten, te vayan, casi que te accidentan por ahí, o como decimos en Venezuela, te atropella un carro en cada momento, que el jefe te está humillando y te está mandando a hacer cosas que no son, reflejar a Cristo aún en medio de esa situación. Reflejar a Jesús. Hay un problema muy común en nosotros los seres humanos. Es que nos gusta echarle la culpa a los demás. Cuando a mí se me salió la grosería, ¿qué digo yo? ¿Pero que fue por José Félix? No empezó a alegar, pues no, me sacó de mi casilla y se me salió la grosería. Siempre el ser humano está buscando echarle la culpa al otro, porque no queremos hacernos responsables de nuestras acciones y reconocer que estamos haciendo mal y que a Dios no le agrada. La otra persona también le va a rendir cuenta a Dios, pero por lo que él hizo, tú le vas a rendir cuenta a Dios. ¿Por qué? Por lo que tú hiciste. Y si él falló, es problema de él. El problema tuyo es saber si tú agradaste a Dios en la forma en como tú actuaste. ¿Se reflejó a Cristo realmente en tu vida? Como en la forma que tú actuaste, o caíste en el juego de la otra persona o del mismo Satanás y perdiste todo por dejarte llevar por tus impulsos y por tus emociones. Aquí estos fariseos le dijeron, ya le habíamos advertido que no enseñaran más acerca de este hombre Jesús, pero no nos obedecieron. Y los apóstoles, ¿qué dijeron? Nosotros primero obedecemos a Dios antes que a los hombres. Mi amado, si hay que tomar decisiones radicales por obedecer a Dios, toca obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿O es que usted cree que Dios lo va a dejar desamparado? ¿O es que va a dejar que Dios, que usted sea, no sé, vituperado, humillado, desangrado nada más así porque sí, porque usted decidió seguir a Cristo? Dios va a estar en el asunto y ellos van a poder hacer las cosas hasta donde Dios se la permita, porque Dios siempre va a tener el control del asunto. Aquí han echado personas por mantenerse firmes en sus convicciones. No, yo decidí trabajar tal horario, acordamos, y los echan del trabajo porque después quieren cambiarle el asunto. Y ellos sacrifican su estabilidad laboral por honrar a Dios. Pero ¿qué ha sucedido en la mayoría de ocasiones? ¿Sabes qué? Me equivoqué, te necesito. ¿Quieres volver a trabajar conmigo? Porque Dios estaba en el asunto. Y ahí es donde vemos la bienaventuranza del Señor. Bienaventurado a los que persiguen por causa de mí. Bienaventurado a los que humillan por causa de mí. Bienaventurado a los que vituperen por causa de mí. Porque veremos la gloria de Dios en nuestra vida y el obrar de Dios sobre nuestra vida. Mi amado hermano, seamos cristianos inteligentes. Si tú y yo aprendemos a aplicar realmente la palabra de Dios en nuestra vida, vamos a vivir realmente de victoria en victoria. Pero mientras nosotros no nos mantengamos firmes en nuestra fe y nuestra convicción,
vamos a ser como las olas del mar. Vamos a ser inconstantes en todos los caminos. Vamos a ser inestables. Mantente firme en tu convicción. Mantente firme en tu fe. Mantente firme en tu carácter. Mantente firme en lo que Dios ha hecho en tu vida. Y no pierdas tu identidad por cualquier situación o circunstancia. No cambies tu bendición por un plato de lentejas. Que lo que Dios tiene para tu vida es maravilloso. No seas como el cristiano camaleón que predicó una vez el pastor Robert. No pierdas tu identidad según la conveniencia. No, yo soy cristiano, pero como en este caso necesito hacer esto para que me den el trabajo, entonces lo voy a hacer y Dios me perdone. Estamos como los católicos. Estamos pidiendo perdón antes de pecar. No nos arrepentimos, estamos pidiendo perdón porque sí vamos a pecar y sabemos que vamos a pecar. Y no somos firmes en lo que realmente nosotros creemos. Ayer un muchacho de aquí de la iglesia me decía: pastor, necesito que me dé una carta de recomendación para que me den un trabajo. Y que usted ponga en la carta que yo trabajo en la iglesia como vigilante. Y que yo atiendo a las personas y recibo a las personas porque es un trabajo de celador, de vigilante en un edificio y necesito una referencia. A ver si usted me puede ayudar con eso. Y yo le dije: lo siento, hijo, pero si Dios te va a dar ese trabajo, no va a ser diciendo mentira. Y yo como pastor te puedo dar una carta de recomendación como miembro de la iglesia. Y puedo evaluarte según tu conducta. Pero yo no te puedo dar una carta usando a Dios para mentir para que te den un trabajo. Porque yo creo que Dios te puede dar el trabajo si tú eres honesto. Muchos de nosotros cambiamos números. Y hablo de números de montos. Cambiamos de informaciones, manipulamos nuestra hoja de vida para poder obtener algo que nos conviene, pero estamos mintiendo y estamos deshonrando a Dios. Una cosa es usted obviar cosas en la hoja de vida. Un ejemplo, que si usted pone una hoja de vida tan espectacular, no le van a dar trabajo en cualquier lado porque sabe que tienen que pagarle bien y de pronto, voy a omitir que yo sé tal cosa como para no cargar. Usted lo omitió, no está mintiendo, solamente lo omitió. Pero una cosa es que usted agregue cosas que usted no hace para poderse conseguir el trabajo. Y así hay muchas cosas donde nosotros no nos mantenemos firmes en quienes somos en Jesús. Entonces, más de uno le ha pasado esto. A mí me ha pasado que veo un retén del tránsito, o veo por allá en la moto que viene el del tránsito y ya voy maquinando. Si me paran, le digo que voy a buscar una medicina para mi hijo y que no me vaya a detener porque mi hijo está muy enfermo y lo voy a llevar al hospital. Y empieza la mente a maquinar cosas para librarnos de algo que sabemos que de pronto estamos haciendo mal. Y yo sé que muchos hemos pensado de esa manera en algunas circunstancias o situaciones. Y vamos con el hijo: te haces el enfermo ahí, te saca la lengua y voltea los ojos para que no nos vayan a poner la multa. Perdemos nuestra identidad y nuestra esencia. Es más fácil decir: sé que estoy fallando. Si usted quiere, señor oficial, deme la oportunidad y no me ponga el comparendo. Y no lo voy a volver a hacer y comprometerme. Hay unos conchudos cristianos que hasta sobornan a los guardas de tránsito, siendo cristianos. En Venezuela, allá en el Tocuyo, los mandaríamos para que el polaco. En Venezuela, cuando lo paraba el guarda de tránsito allá en el Tocuyo a uno, había una venta de pollo muy famosa que se llamaba Polaco. Vendían pollo asado, un pollo espectacular. Y cuando el guarda de tránsito paraba a uno: mira, estás pecando, te voy a poner comparendo, tranquilo que usted tiene hambre, váyase para que el polaco. Vaya, cómase su pollito que yo me voy en paz. En eso nosotros no estamos honrando a Jesús. En eso nosotros no estamos dando testimonio de que realmente somos una nueva criatura. Mi amado, ser cristiano requiere de mucha convicción y firmeza. Ser cristiano nosotros no podemos ser ahí a medias tintas, como por unas cosas sí y otras cosas no, porque el mismo Señor dijo en el Apocalipsis que tienes que ser frío o caliente, porque lo tibio yo lo vomito de mi boca. Esos que quieren estar con un pie adentro y un pie afuera, eso no le agrada al Señor.
Quiere que estés firme y tomes decisiones y digas: yo sí quiero honrarte, Señor. Y no hablo de perfección, porque hay que aclararlo. Todos cometemos errores. Pero la intención en nuestro corazón debe ser cada día hacer lo mejor para Dios. Y no justificar lo malo. Saber que estamos haciendo lo malo y que necesitamos que Jesús obre en nosotros. Arrepentirnos y volvernos realmente a Jesús. Yo voy a cerrar con este testimonio de una iglesia en República Dominicana. Una persona, el diácono Frank Pinto me manda un video de una iglesia en República Dominicana que está generando mucha polémica. Una polémica increíble. El canal de TikTok se hace llamar Celebre Cristianos. Si quiere lo busca, Celebre Cristianos. Y el camarógrafo de la iglesia enfoca a los traseros de las mujeres. Y las halagan y le dicen que bien se ven. Y hacen fiestas tal cual como una discoteca dentro del templo. Y las mujeres van con escotes, casi que con los pechos afuera. Los hombres se ponen camisas de esas que son transparentes prácticamente, las camisetas, que tienen muchos huequitos y se le ve todo, se le ve el pezón al pastor de esa iglesia. Y se hacen llamar una iglesia que no es para religiosos, pero eso solamente tiene un nombre: apostasía. Una iglesia que no está firme en lo que Jesús realmente ha enseñado. Porque la iglesia no fue creada, no fue establecida por Jesús para adaptarnos al mundo, sino que el mundo tiene que quedarse fuera y que la persona deje al mundo afuera y venga a Cristo Jesús. Y sí, hay cosas que podemos decir que son viables dentro de una iglesia, pero hay cosas que ya se van a un extremo totalmente alejado de Dios. O sea, ya que el camarógrafo muestre los traseros de las mujeres, casi que los pechos. Usted tiene que ver los videos. Yo que se lo cuente, no tiene el mismo impacto que usted vea los videos que publica esa iglesia de lo que hacen en esa congregación. Una locura impresionante, y se hacen llamar cristianos. Esa iglesia es la que nuestro Dios aborrece. Estamos llamados a ser cristianos firmes en nuestras convicciones, en nuestra fe, en quienes somos. En no contaminarnos con la comida del rey, en no vivir o traer las cosas del mundo a la iglesia, sino mantener la distancia. Mantener nuestras convicciones, mantener nuestra postura y nuestra fe. Hay cosas que nosotros no compartimos con algunas iglesias. Por lo menos en mi posición, yo no estoy de acuerdo, no me gusta mucho usar el humo para que las luces se vean en el culto, pero sí estoy de acuerdo en usarlo en un evento cristiano, porque son dos cosas distintas. En un concierto, en un evento cristiano, en una competencia, no sé, de coreografía, y van a usar el humo, es un evento totalmente distinto. Pero en el culto al Señor, a mí no me agrada, porque creo que se pierde la esencia de lo que estamos haciendo en la iglesia. De pronto sí me gustan un poquito las luces porque es decorativo y para la alabanza, el gozo, pero ya el humo, hay iglesias que sí lo hacen, hasta ahí. Hay iglesias que no les gustan las luces, se respeta, no les gusta la pintura negra. Nosotros tenemos la iglesia negra porque nos gusta o no nos guste, a Dios le plació que estuviéramos así. Y respetamos, pero el nivel de esta iglesia que le estoy hablando de República Dominicana, eso es un jonrón. Eso es una cosa fuera de la galaxia. A las mujeres se le ven por los pantalones transparentes los hilos dentales. Los hilos dentales, los hilos que se usan las mujeres, las tangas, esas cosas todas delgadas, se le ven y lo graban y lo publican. Es una cosa impresionante. Ya eso sí es una apostasía a nivel Dios. Increíble. Y cuando hablo de nivel Dios, no hablo estoy comparándolo con Dios, sino que es una expresión que se dice que es una apostasía de un nivel impresionante. Amada iglesia, sepamos marcar la diferencia en tu trabajo, en tu casa, con tus vecinos, en los lugares donde vayas, en el metro.
Aquí hay más de uno que le gusta dar codazos en el metro cuando quiere entrar y se pone ahí bravo porque lo están estrujando. Ahí tú y yo tenemos que marcar la diferencia en cada circunstancia de nuestra vida. Vuelvo y le digo, ser cristiano es un reto, pero en Cristo todo lo podemos. Lo que va a marcar la diferencia es que tú tomes la determinación de reconocer lo que aún hay mal en tu vida, que tienes que cambiar. Y no te sientas orgulloso de eso, no. Velo como algo malo. Y solo viéndolo como algo malo, realmente vas a poder ser libre de eso. Y el Espíritu Santo te va a ayudar, te va a fortalecer. Y bueno, esta palabra fue más como una reflexión, pero para que meditemos en esto. Hoy ya no hay tanta diferencia entre las iglesias y el mundo, entre el cristiano. No hablo del templo, hablo del cristiano. Usted muchas veces para un cristiano al lado de una persona que está totalmente alejado de Dios y no hay mucha diferencia, ni en el habla, ni en lo que externamente reflejamos. Tengamos cuidado de quienes somos en Cristo Jesús.